Hoy nos sumergimos en una historia que resuena con ecos de incredulidad, debate apasionado y a veces incómoda danza entre el avance del conocimiento y la resistencia al cambio. Prepárense para conocer la peculiar odisea del hombre de Orce. Corría el año de 1982, en la soleada tierra de Andalucía, cerca de Orce, cuando un descubrimiento sacudió los cimientos de la paleontología española. Un fragmento de cráneo, desenterrado con cuidado y esperanza, fue inicialmente interpretado por algunos como el vestigio humano más antiguo jamás encontrado en la península ibérica. Hablando de 1,6 millones de años. La noticia corrió como la pólvora, encendiendo la imaginación del público y generando titulares que hablaban de nuestros ancestros más remotos. Sin embargo, como suele ocurrir en la ciencia, la euforia inicial pronto dio paso a un escrutinio riguroso. Los ojos expertos, armados con diferentes métodos de análisis y una dosis saludable de escepticismo, examinaron el misterioso fragmento. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Con la contundencia que buscaba zanjar el debate inicial, las conclusiones de algunos fueron tajantes. Aquel cráneo, tan celebrado inicialmente como humano, no era más que el resto de un équido, un antiguo burro o asno. Así, el prometedor hombre de Orce fue rápidamente rebautizado con una carga de desdén implícita, como el burro de Orce. Y con esta drástica reclasificación surgió una oleada de reacciones que fueron mucho más allá de una simple corrección científica. El caso se convirtió en un espejo donde se reflejaban las complejidades del desprestigio académico, las dinámicas de poder dentro de la ciencia y la forma en que la sociedad a veces reacciona ante las ideas que desafían lo establecido. Para entender la magnitud de este episodio, podemos evocar otro momento de la historia de la ciencia donde la incredulidad y la burla fueron protagonistas. El descubrimiento de las pinturas rupestres de Altamira. A principios del siglo XIX, cuando Marcelino Sanz presentó al mundo aquellas asombrosas imágenes de bisontes y ciervos grabadas en las paredes de una cueva, la respuesta de muchos expertos fue el ridículo. ¿Cómo podían seres prehistóricos poseer tal maestría artística? Se tachó el hallazgo de fraude, de una elaborada falsificación. Y Sanz murió sin ver su descubrimiento plenamente reconocido. Tanto en Orce como en Altamira vemos un patrón inquietante. La resistencia inicial, a veces visceral, ante las ideas que no encajan cómodamente en los marcos de conocimiento preexistentes. Desde una perspectiva sociológica, autores como Luckmann nos recuerdan que el conocimiento científico se construye socialmente. Las nuevas interpretaciones deben ser validadas por la comunidad, y este proceso no siempre es lineal ni exento de tensiones. La lucha por el capital simbólico dentro del campo científico, como diría Bourdieu, también juega un papel crucial. Los investigadores compiten por el reconocimiento, y las nuevas ideas pueden ser percibidas como una amenaza al status quo. Pero adentrémonos un poco más en la psicología de esta resistencia, en la antropología de la burla. ¿Por qué la burla se convierte a veces en la primera reacción ante lo nuevo o lo que desafía nuestras certezas? Desde esta perspectiva, la burla puede ser un mecanismo de defensa grupal. Al ridiculizar aquello que no comprendemos o que amenaza nuestra visión del mundo, reafirmamos nuestra identidad y cohesión como grupo. Burlarse del otro, del que propone algo diferente, puede ser una forma de establecer límites, de marcar lo que consideramos aceptable o no dentro de nuestra comunidad de pensamiento. Además, la burla puede ser una herramienta sutil, o no tan sutil, de ejercicio de poder. Quien se burla se sitúa en una posición de superioridad, mientras que el objeto de la burla es de alguna manera disminuido.
En el ámbito académico, esto puede manifestarse cuando investigadores consolidados desestiman las propuestas de recién llegados o de aquellos que se atreven a cuestionar los dogmas establecidos. La amenaza de la burla puede incluso actuar como un mecanismo de control social, silenciando voces disidentes o frenando la exploración de caminos menos transitados. Sin embargo, la historia de la ciencia nos enseña que el progreso a menudo nace precisamente de la audacia de cuestionar, de la valentía de proponer nuevas interpretaciones, incluso cuando éstas inicialmente parecen descabelladas. Altamira fue reivindicada por el tiempo y la evidencia. ¿Qué lecciones podemos extraer del caso del burro de Orfe? Quizá la importancia de mantener una mente abierta, de fomentar el debate riguroso pero respetuoso, y de recordar que el camino hacia el conocimiento está lleno de rodeos, correcciones y a veces de equívocos que nos hacen aprender y avanzar. En el caso de Orfe, la hipótesis que identificaba el fragmento como perteneciente a un équido comenzó a perder fuerza con el tiempo. Un hallazgo significativo en este sentido fue el análisis años después de un cráneo infantil de época romana en Tarragona. Este cráneo presentaba una cresta occipital sorprendentemente similar a la del controvertido fragmento de Orfe, lo que refutaba uno de los principales argumentos utilizados para descartar su origen humano, y por lo tanto la idea de que se trataba simplemente de un burro. La ciencia es un progreso dinámico, en constante evolución, y aunque la burla y el escepticismo pueden ser parte de este proceso, es fundamental que no se conviertan en barreras infranqueables para la exploración de nuevas ideas. La humildad de reconocer que siempre podemos estar equivocados y la apertura a considerar perspectivas diferentes son pilares esenciales para el avance del conocimiento. El hombre de Orfe, más allá de la anécdota paleontológica, nos invita a reflexionar sobre cómo construimos el conocimiento, cómo reaccionamos ante lo desconocido y cómo las dinámicas sociales pueden influir en la aceptación o el rechazo de nuevas ideas. Una historia que nos recuerda que incluso en los campos más racionales, la dimensión humana siempre está presente.